dentro del organismo, dentro del torrente sanguíneo, para que lleguen a otra región del cuerpo. Entonces, podemos considerar de que una hormona es como un mensajero, es un producto de una glándula que es enviado al torrente sanguíneo, llega hasta otra glándula generalmente, y el día lleva un mensaje consigo, ya sea activar a la glándula, inhibir a la glándula, aumentar la producción. Y todo eso depende de varios factores de nuestro metabolismo, de lo que le está faltando a nuestro cuerpo, de lo que de alguna manera se requiere en ese momento. Y es un sistema complejo, tiene varias glándulas que se comunican entre ellas. Hay como un centro regulador, ¿sí? que justamente es una dependencia del sistema nervioso, y a partir de ese centro regulador la información va siendo guiada al cuerpo y va regulando a las demás glándulas. Por ejemplo, nosotros vamos a estudiar a la hipófisis, que es una glándula, ¿sí? que produce ciertas hormonas que estimulan a la glándula tiroides, que va a estimular a las glándulas suprarrenales, ¿me entienden? Entonces, a partir de un centro regulador, las demás glándulas se van estimulando y van produciendo también sus propias hormonas. Y todo es para que nuestro cuerpo tenga un metabolismo equilibrado. ¿Está? Entonces, generalidades. Las glándulas entonces van a producir las hormonas, que son el producto principal, comunican información a células y órganos periféricos, porque la intención pues, es que esa hormona viaje y que llegue a su órgano diana. Diana sería como el órgano auto. Pero ¿a quién realmente se le estimula dentro del órgano? A las células. ¿Entiendes? Las células tienen esos receptores. Viene la hormona, se comunica con el receptor y ahí la activa la célula. ¿Sí? Bueno, es similar al sistema nervioso, pero con respuesta más lenta y acción más prolongada. El sistema nervioso también trabaja. Recibe información, procesa y responde. El endócrino también, porque recibe una cierta información, por ejemplo, está faltando tal hormona, está faltando una hormona de la glándula tiroides. Entonces se envía esa información, llega hasta la tiroides y la tiroides responde. Solamente que cuando eso pasa en el sistema nervioso es rápido y en el sistema endocrino es más lento, ¿me entienden? Toda la respuesta es más lenta, pero es más duradera. Eso nomás dice. En el sistema nervioso, por ejemplo, si tengo una vena seca, yo colocamos, ¿qué voy a hacer? Automáticamente, con el sistema nervioso es automático, todo es más rápido. En el sistema endocrino, el mecanismo sí es el mismo, porque recibir información, procesar y responder solamente que es más lento, pero duradero. Eso nomás. Y como les dije, ¿cuál va a ser la vía de transporte de las hormonas? Van a viajar por todo el cuerpo mediante el torrente sanguíneo o la circulación sanguínea, y también utilizan el tejido conectivo. También pueden utilizar, ¿sí? Dentro del tejido conectivo laxo, las células se comunican entre ellas. Es indispensable para mantener la homeostasis. Homeostasis es equilibrio, como les dije, ¿verdad? Que es justamente para que nuestro cuerpo se mantenga en equilibrio. Si sobra algo, si falta algo les hablo de manera muy general, pero ya les voy a comentar de forma específica. Indispensable para mantener el equilibrio o la homeostasis en el cuerpo y coordinar el crecimiento y desarrollo corporal. ¿Está bien? Por ejemplo, las glándulas endócrinas que se relacionan con la reproducción y demás son fundamentales en la etapa de la pubertad. ¿Sí? Vamos a ir viendo cada una de ellas. ¿Coincide con la clase de ustedes? Estoy tratando de... Y ahí, la imagen es la que nos sale, ¿verdad? Pero eso es detalle. Aquí no está interesante la presentación. Para que tengan en cuenta, el sistema endocrino se va a distribuir en nuestro cuerpo de la siguiente manera. ¿Está bien? Nosotros vamos a tener células
básicamente la estructura es muy similar, porque nosotros también vamos a tener células aisladas que tienen función endócrina, pero no necesariamente están dentro de un órgano o una glándula endocrina como tal. Por ejemplo, el estómago, ¿sí?, es un órgano cuya función principal es la digestión, pero dentro del estómago, entre las células, también hay células que pertenecen al sistema AMPU, que es un sistema que hace parte de la región endocrina de nuestro cuerpo. Y esas células se encargan de producir ciertas hormonas. ¿Me entienden? Eso no hace con que el estómago sea una glándula en sí, pero es un órgano que contiene células aisladas, isoladas dentro del estómago que tienen función endócrina. ¿Entienden? Entonces hay células que están distribuidas en órganos en todo el cuerpo que tienen la función de producir ciertas hormonas. Y tenemos a las glándulas endócrinas, ¿sí?, que vamos a ir conociendo. Tenemos por parte del sistema reproductor femenino los folículos del cuerpo lúteo, que están dentro de los ovarios. Esto vamos a desarrollar en el capítulo del sistema reproductor femenino. Testículo también, ¿sí? El testículo es un órgano muy noble, productor de hormonas. Vamos a desarrollar en el capítulo correspondiente células que pertenecen a los islotes de Langerhans del páncreas. Desarrollaremos un sistema digestivo, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona. Estas son consideradas glándulas. El día de hoy nosotros vamos a desarrollar estas glándulas en específico que corresponden a este capítulo, que son la hipófisis, ¿está bien?, la glándula pineal, la glándula tiroides, la paratiroides y la suprarrenal. Estas 5 son las que vamos a desarrollar el día de hoy. Las primeras que están aquí van a ser desarrolladas en el semestre, pero en otros capítulos, ¿ok? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Qué sigue después? A la imagen, y no me sale la imagen. Esta imagen básicamente no sale la imagen. Las imágenes fueron cortadas. Ahí, ¿qué es lo que vemos? Permiso, un ratito. Ahí justamente lo que ustedes ven es, o sea, son vasos sanguíneos, ¿sí? La parte rojita es un vaso sanguíneo y básicamente ahí ven como las hormonas son producidas dentro de la glándula y son enviadas para dentro de la luz del vaso sanguíneo, ¿sí? Y a partir de la circulación llegan a su destino. Eso no, ya les adelanté esa parte. Siguiente. Hormonas y receptores. Bueno, como les dije, las hormonas, ¿cómo una hormona va a llegar justamente a su destino? ¿Cómo es que la célula nos fija el camino? ¿Sí? Una vez que la hormona es liberada, ella llega a la célula diana o al órgano diana porque esta tiene receptores específicos para esa hormona, ¿entiendes? Mientras viaja, no va a hacer efecto en otras células ni en otros órganos porque no tienen receptores. ¿Qué es un receptor? Como dicen los es como un recepcionista que está en la superficie de la célula. ¿Está bien? Si una célula no tiene ese receptor, la hormona va a pasar y no va a hacer ningún efecto. Ahora, si la célula tiene el receptor específico para esa hormona, ¿qué va a acontecer? Se va a unir y va a estimular justamente a esa célula o a ese órgano. Bueno, entonces, ¿qué es una hormona? Es el producto de la secreción que pasa al sistema circulatorio para ser transportado hasta las células dianas. ¿Qué es una célula diana? Célula alvo, la célula que va a recibir, la célula receptora. Órgano blanco o célula blanco se conoce también como órgano célula diana, alvo. Bueno, mecanismos de acción. ¿Cómo llega la hormona hasta su destino? Puede ser por la vía endócrina, cuando tiene que viajar por el torrente sanguíneo, tiene que necesariamente entrar en la circulación. Ejemplo, hipófisis, tiene que estimular a la tiroides
tiroides, entonces produce una hormona que es enviada a la circulación y llega. Este es el mecanismo endocrino. Parácrino, ¿qué quiere decir para? Para, perto, cerca, al lado. Nosotros dijimos que dentro del tejido conectivo las hormonas pueden desarrollar su acción. ¿Qué pasa a veces? Una célula que está en un órgano estimula a otra célula del mismo órgano. ¿Me están entendiendo? Por ejemplo, vuelvo a colocar el ejemplo del estómago. Para que mi estómago produzca más jugo gástrico, las células tienen que ser estimuladas. Y las células que están dentro del estómago mismo son las que envían la señal para que las otras se estimulen. No hace falta que viaje por el torrente sanguíneo, sino que envían la información por el tejido conectivo. Entonces, esta comunicación se llama parácrina. ¿Me entiendes? Hablando. Es como si vos estuvieras hablando con una persona y falas un. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Exactamente. Es así. Llega la información, se estimula a la otra persona, o en este caso la otra célula, pero en el mismo órgano, por eso para, hablado, perto. Y autocrino, esta es la célula autosuficiente. Es cuando la célula envía una señal y ella misma recibe y se estimula. Entonces, vamos a ver también ciertas situaciones. Entonces, son solamente mecanismos mediante los cuales llega la información a la célula receptora. Es solamente eso. Y ahí está el poquito, ¿verdad? Ahí está, justamente. Primero, ven que el endocrino es la célula produce la hormona, manda a la circulación y hay dos. Parácrino, la primera célula produce una hormona y ya en el tejido conectivo estimula la célula recta. Y autócrina cuando ella misma envía información y su receptor capta. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? Siguiente. Ahí está igual también. ¿Seguimos? ¿Está igual? Bueno. Entonces, las hormonas son mensajeros químicos, ya dijimos, producidos por las glándulas endócrinas, se desplazan por el torrente sanguíneo y se pueden dividir o clasificar, si quieren, de acuerdo a su naturaleza estructural. Por ejemplo, las hormonas que están compuestas en su mayoría por proteínas o péptidos, ¿sí? Las hormonas derivadas de aminoácidos y las que tienen un origen, por así decirlo, de esteroides o lípidos. Esa es solamente una clasificación de acuerdo a su estructura o composición, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la insulina, el glucagón, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la hormona de crecimiento, la hormona adrenocorticotrópica. No se preocupen, nosotros cada vez que desarrollamos una hormona, yo les voy a ir dando la sigla y el nombre completo de la hormona. Solamente que estas hormonas son de estructura proteica, la tiroxina, que es una hormona de la tiroides, y las catecolaminas, que son de la glándula suprarrenal, son derivadas de aminoácidos, y las hormonas sexuales generalmente en su mayoría, la progesterona, la testosterona y demás, son derivados de esteroides. Sí, en un principio sí. Y para que puedan usar, ¿por qué? Porque de eso depende mucho la función que va, o sea, que es para que ustedes asocien a la función. También vamos a ir asociando, pero esta es una clasificación, ¿verdad? La que tiene naturaleza proteica, derivados de aminoácidos y esteroides. Interesante. Siguiente. ¿Está igual? Dale. Muy bien. La producción de hormonas generalmente está regulada desde el órgano diana por mecanismos de retroalimentación o feedback. Retroalimentación sería más bien la forma en la cual se regula la cantidad o la producción de una hormona. ¿Sí? Puede ser
feedback negativo o el feedback positivo, ¿sí? Aquí justamente, ¿qué sería? Feedback o retroalimentación es lo mismo, ¿sí? Podemos decir retroalimentación positiva o feedback positivo. ¿Está bien? La retroalimentación positiva es cuando la respuesta a una hormona aumenta el estímulo original. La retroalimentación negativa es cuando la respuesta a una hormona disminuye el estímulo original. Ejemplo. Retroalimentación negativa primero. Un ejemplo clásico de esto podría ser el de la hormona tiroidea. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la tiroides está produciendo ya suficientes hormonas tiroideas, que son las hormonas que regulan el metabolismo en general, ¿sí? Se envía una señal hacia la hipófisis, que es la que regula la tiroides, ¿verdad? Y eso hace con que la hipófisis deje de estimular demasiado a la tiroides. Eso se llama feedback negativo. ¿Por qué? Porque el estímulo para la parte central fue para qué? Fue para disminuir, fue para cortar la acción. ¿Me están entendiendo? Feedback negativo es cuando ¿qué? Cuando se estimula o se envía una hormona para parar una cierta, ¿cómo se puede decir? Un cierto mecanismo, un cierto trabajo, ya es suficiente, ¿me entiendes? Hay suficientes hormonas tiroideas, la presencia de esas hormonas tiroideas en la circulación hace con que se estimula la hipófisis, que es la glándula que está estimulando, y ella trabaja menos en ese punto. Ese es el feedback negativo. Ahora, ¿cuál es el feedback positivo o retroalimentación positiva? Cuando el estímulo hace con que aumente más la producción. Ejemplo clásico. Dentro del metabolismo, el ejemplo clásico sería la producción de la leche materna. ¿Está bien? ¿Qué hace la función? ¿Qué hace la función del bebé? Estimula, exactamente, ahí entramos con la progesterona. Pero en este caso, el estímulo hace que se produzca. Solo se produzca, en ningún momento se corta. En ningún momento se dice, no, ya es suficiente. Cuanto más se estimula, en ningún momento se corta la producción, estimula la producción de ese hilo. ¿La oxitocina también sería positivo con la contracción uterina? ¿No? La oxitocina también es positivo. Mientras se estimula, ¿sí? Va a producir. Cuanto más oxitocina, vamos a tener la contracción del útero, también va a desarrollarse en las mamas, pero también se puede considerar. Se considera también. Mientras exista estímulo, existe producción. Eso significa. Você toma um remédio para aumentar a produção. Dentro del feedback. Y mira, y mientras estimule vas a producir, podemos asociar, porque vos estás estimulando de forma, pero depende del remedio y depende de la hormona, porque si es una hormona que, por ejemplo, regula la tiroides, en algún momento se va a cortar. ¿Entendés? O sea, que el cuerpo va a responder, depende otra vez del tipo de medicación que estamos usando. Y eso, la adrenalina es también positivo, porque mientras vos estás dentro de una situación de estrés, mientras estás realizando actividad física, vas a producir. Entonces, en ningún momento tu cuerpo de alguna manera va a estimular a que eso se corte. A no ser que uno se desmaya ya a no ser que el cuerpo entre en corto ya por cansancio o algo, pero no hay un mecanismo hormonal que hace con que la adrenalina disminuya solo porque llegó hasta un umbral. ¿Entiendes? Así es. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Es igual? Entonces, así sería el resumen de lo que yo les estoy diciendo. Existe el estímulo, ¿sí? Ese estímulo hace con que la glándula A se active. Ejemplo, voy a dar otra vez el ejemplo de la hipófisis con la glándula tiroides. La glándula A podemos decir que, por ejemplo, va a ser la hipófisis
va a producir la hormona A, que es la hormona de esta glándula. ¿Sí? Por ejemplo, la hormona estimulante de la tiroides. ¿Sí? Y esta hormona producida por esta primera glándula va a llegar a su órgano diana, ¿sí? Que puede ser otra glándula o puede ser también un órgano receptor directamente, que sería el órgano G. Bueno, ¿sí? En realidad, sí, ese era así. En el ciclo suprarrenal, suprarrenal, hormonas sexuales, glándulas mamarias, todas, prácticamente todas. La pineal es la que está en la mitad del sueño, la que está tan asociada, pero esta es así, es un porcentaje ínfimo. La gran mayoría, no ve más del 90%, realmente la ínfimo. Vamos ser nessa cabeça. Prolactina é proteína no leite. Hasta encontrar. Estimula as glândulas mamares. Puede totalmente. Y Es que la mecanismo circulación, de pues, Desse mesmo jeito. Explicando dessa mesma forma. Eles têm curiosidade. aquí, justamente, este es un ejemplo de la retroalimentación positiva o feedback positivo para que puedan ver otra vez después. Sería la asunción, la producción de prolactina y así. Retroalimentación positiva. Van a ir viendo, ¿sí? ¿Sí? Sí, justamente porque la positiva es cuando se estimula un centro y empieza a producir. Ejemplo, la producción de leche, ¿verdad? Vamos a suponer que se le estimula la hipófisis y la hipófisis comienza a generar estímulo. La negativa, ¿por qué la aporta? Porque ella necesariamente actúa, por ejemplo, la tiroides produce demasiadas hormonas tiroideas y la información para que pare esa producción que tiene que llegar en el centro regulador. Entonces, para el feedback negativo tiene que volver, tiene que ser estimulada también esta glándula central. Vamos a asociar entre la glándula A y la glándula central, el centro de regulación. ¿Entendés? Exactamente, el exceso de una hormona, por ejemplo, hace con que la glándula misma estimule y envíe señales al centro para que pare. ¿Está bien? De la misma manera, el mensaje. Ya estamos bien. Llega al Por centro y exemplo, el você centro empieza colocar a. no sutor, ¿Está bien? faz com que Por eso es así. feedback negativo. Porque faz com que você Muy possa bien, mandar sinal para a retroalimentación testosterona positiva, e negativa, parar de produzir. volvemos otra vez aquí. Ya cuando desarrollemos los órganos vamos a ir viendo. Não é? Empezamos con hipófisis, que sería justamente el centro regulador principal del sistema endocrino. ¿Está igual? Bueno, genial. Creo que ya muy mínimo los detalles. La hipófisis también es conocida como glándula pituitaria. Está localizada en la base del cráneo, generalmente en una región específica llamada silla turca generalmente. Tiene dos lóbulos o dos regiones, ¿sí? Tiene un lóbulo glandular y uno nervioso. Es porque la hipófisis en su formación tiene dos tejidos. Una parte es el tejido glandular puro y la otra parte es del sistema nervioso y se enroscan básicamente y queda en la glándula hipófisis. Entonces la parte anterior tiene la función endocrinadora y su parte posterior tiene una conexión con el sistema nervioso. ¿Está bien? Es ovalada, mide en promedio 12 milímetros, que sería 1,2 centímetros. Pesa 0,5 gramos, como les dije, está localizada dentro de la silla turca del hueso del senoide. Y justamente la hipófisis
generalmente, porque está el gerente y encima del gerente, ¿quién está? El jefe, un caso, ¿verdad? Entonces, en este caso se habla del gerente, de la hipófisis, en toda la clase se habla de la hipófisis, pero tengan en cuenta que ella tiene otra vez una dependencia del hipotálamo, que también es del sistema nervioso central. Desempeña junto al hipotálamo papeles centrales en varios sistemas de retrocontrol. Muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí nada más para que entiendan en biología cómo se formó. La parte roja es la parte, ¿cómo les puedo decir? Endógena. La parte azul es la exógena. En la formación intraútero, estas dos regiones se unen y quedan juntas. Por eso tienen dos regiones con tejidos totalmente diferentes. Si es que vemos en la práctica. Eso es lo que van a ver semestre que viene. Interesante esto. No les voy a presentar esta parte ahora. Bueno, entonces, la hipófisis en la porción glandular, ¿sí? En la porción glandular, que sería la parte anterior, ¿sí? También se denomina adenohipófisis, adeno, que viene de glandular, ¿sí? Adenohipófisis. Esta es la estrella turca, acá está la hipófisis, esta sería la conexión que va a tener con el hipotálamo, y aquí está. Ahora, la adenohipófisis es la parte glandular pura, ¿sí? La parte glandular. Y la neurohipófisis sería la parte posterior que tiene la comunicación directa con el sistema nervioso y va a tener tejido nervioso. A ustedes ya vieron tejido nervioso. Ahora cuando les muestre las láminas van a ver que el tejido es básicamente el mismo. Dentro de la adenohipófisis, ¿sí? Que sería esta región anterior, tenemos otra vez tres porciones: la parte distalis, la parte intermedia y la tuberalis. Distalis, intermedia y tuberalis, ¿sí? Hacen parte de la adenohipófisis. Y la neurohipófisis, que sería la parte posterior, se vuelve a dividir en infundíbulo, que comunica ahí con el hipotálamo, y la parte nerviosa, que tiene tejido nervioso. Parece más sanando, es una división anatómica en realidad de esto. A nosotros lo que nos importa son las células que vamos a encontrar en la adenohipófisis y en la neurohipófisis. Miren un poco esta lámina. La que fija segunda. ¿Verdad? Segunda. Me intuyo. Solo porque estoy. Y para completar, no olviden mi café. Para completar, voy a tomar café para la clase y de. Bueno, miren un poco acá. En esta lámina tenemos a la adenohipófisis. Y aquí tenemos a la neurohipófisis. Este tejido está lleno de células y cada célula produce hormonas. Hay una variedad de células productoras de hormonas. En la neurohipófisis, ven cómo es más pálido. Hay también células. También aquí vamos a hablar de ciertas hormonas que están involucradas. Solamente que usan más fibras nerviosas. Por eso tiene esta característica más pálida. Hay más fibras que células. Aquí hay varias células. Vamos a ir agrandando la imagen para que puedan ver sus componentes. De nuevo, ven como la adenohipófisis o lóbulo anterior, ¿sí? Es mucho más teñido, mucho más basófilo en este caso, porque tiene muchísimas células. Y lo posterior o neurohipófisis es más pálido por el tejido nervioso y las fibras nerviosas que contiene. La vascularización
también va a enviar su producto, que sería las hormonas producidas aquí dentro del adenohipófisis. ¿Sí? ¿Ven cómo hay vasos que comunican con el hipotálamo? Hay plexos o vasos que forman plexos dentro de la glándula y a partir de ahí se distribuye para el cuerpo. ¿Sí? Bueno, no solamente cumple funciones de nutrición, pero también de transporte. Tenemos las arterias hipofisales superiores, ¿sí? Tenemos el plexo primario, aquí en comunicación con el hipotálamo, las venas portales, que son las comunicantes, que es un sistema porto-hipofisario, y el plexo secundario. Y luego tenemos las hipofisales inferiores. Eso es para que ustedes tengan en cuenta más de cómo se organiza para que se puedan distribuir las hormonas. Miren un poco esto otra vez. ¿Qué órgano estamos estudiando? Bueno, ¿qué podemos ver ahí? Este es un corte transversal de la hipófisis. ¿Cuál es la parte anterior y cuál es la posterior? La adeno es anterior, la neuro es posterior. Entonces, ¿esta cuál es? Anterior es la adenohipófisis. Es más oscura, ¿por qué? Y está más llena, ¿por qué? Llena de células, ¿sí? Y la neurohipófisis es más pálida, ¿por qué? Tiene muchas fibras, el tejido nervioso. Son dos tejidos totalmente diferentes, pero conforman a un órgano. Después, ¿qué sigue? ¿Por qué no me sale? Ah, sí, es un aumento. Es el aumento nada más. Voy a mostrar esto aquí, por favor. Voy a ir la pausa de tratar de reparar las imágenes. Pero básicamente aquí, en este slide, muestra el aumento de la adenohipófisis y la cantidad de células que vamos a ir estudiando dentro de ella. Interesante está. Estas células vamos a conocer. Y ahí empezamos a hablar justamente de la adenohipófisis. Vamos a ver aquí. Mas tipo assim, com açúcar a gente já viu. É complicado. Mas a gente já viu. Já viu hoje? Sí, bueno. Y realmente yo creo que esta computadora no sé. No soy tu filho. Pero a vos tampoco te funciona, ¿verdad? ¿A vos tampoco te funciona? Es que ya descargué del drive. E eu já mandei no WhatsApp também. ¿Me mandaste? Espérame. Não, eu mandei no Igual vamos a tratar de terminar esta parte mientras están concentrados y si es que consigo reparar les muestro las imágenes sin problema. Bueno, empecemos con la adenohipófisis. ¿En qué se divide la adenohipófisis? En tres partes. ¿Cuáles son? Hay tres partes. Tres partes. ¿Cuáles son? Exactamente, parte
intermedia y par tuberal. Ahora, la par cristalis de la adenohipófisis es la región más importante para lo que estamos estudiando, porque en la par cristalis, que es la parte más grande de la adenohipófisis, están las células producedoras de hormonas. ¿Sí? Por eso aquí primero dice par cristalis o lóbulo anterior. ¿Sí? El 75% de la adenohipófisis corresponde a la par cristalis. ¿Está bien? Las células productoras de hormonas es la parte endógena principal de la hipófisis. Bueno, las células que están en la par cristalis, ¿sí?, se disponen en cordones o se disponen también en acúmulos. Van a ver que se disponen en nidos, si quieren llamarlo también nidos. Nidos, cordones, acúmulos. ¿Está bien? Una vez que esas células producen las hormonas, van a enviar a la circulación, y la circulación está ahí. Están las células en muchos vasos. Vamos a ver en las láminas. Esos vasos son los sinusoides que están ahí al lado de las células. Las células producen su hormona y ya es enviada hacia el sinusoide. Y a partir del sinusoide ya se envía hacia la circulación general. ¿Está? Bueno, otra característica de la adenohipófisis en esta parte es que hay escaso tejido conectivo. Nosotros vemos una lámina de sus células en muchos nidos. Hay poco tejido conectivo. ¿Sí? Escaso, más técnico. Aparte de las células endógenas productoras de hormonas, también tenemos a las células folículo estrelladas, que son células de sostén, no son células productoras de hormonas. Células folículo estrelladas. Ahora, vamos a las mujeres. Cuando yo veo una lámina de adenohipófisis, y es que tienen ustedes ahí, lo primero que vamos a distinguir son 3 tonos de células. Las 3 células son muy evidentes, tienen núcleo, citoplasma, buen contorno, pero se dividen según la coloración o la función que observo en acidófilas, basófilas y cromófobas. Esto se refiere, el nombre de la célula se refiere a la coloración de su citoplasma o a la tinción de su citoplasma. Entonces, las células acidófilas tienen el citoplasma ¿de qué tono? Rosa. Acidófilo o eosinófilo, perfecto. Son en su mayoría, o sea, no en la mayoría, 40% aproximadamente. Basófilas, a su ovocio, ya saben esto por el primer parcial, y un porcentaje importante de cromófobas. ¿Cromo viene de qué? Cromo viene de color, foba de fobia. Las células cromófobas tienen el citoplasma pálido, totalmente. Fobia de cor. Branco, sí, pero tiene el citoplasma pálido, totalmente, no tiñe, no se tiñe con hematoxilina ni con eosina. Entonces se llama cromófoba. Acidófilas, basófilas, cromófobas. Son las 3 células que vamos a encontrar dentro de la adenohipófisis. Ahora, ¿qué produce cada una de ellas? ¿Qué más tiene? Eu vou ter mais a classe A para ficar nessa área, porque dá para a gente ver. Dale, voy a probar. Minutito.
Gracias.